están pasando? ¿Lindo? ¿Le gustó la canción, el video? Bueno, fue la intención, así que la idea es que puedan sentirse agasajados los padres y también las madres, los hijos que hayan podido venir, que también podamos compartir juntos con ellos. Y recordando que tenemos un Padre celestial, que Él es perfecto, que como decía la canción, Él es el Padre que siempre soñamos. Era la intención de con esta canción, más allá de como padres algunos, nosotros que no somos padres, pero la intención es serlo, de formar una familia, que podamos recordar que tenemos a nuestro Padre Celestial. Amén. Amén, amén. Cuando estuvimos preparando la palabra, o mismo cuando nos juntamos, es un desafío para nosotros dos poder hablar de padre, siendo que nosotros ya no somos padres, ¿no? Nos falta un largo trecho. Pero como hablaba Pipi, somos hijos. Tenemos un Padre celestial y que, como decía un mismo Cristian, hay una identidad muy clara en la Biblia de lo que es el Padre celestial, de lo perfecto que es en Él. Y muchas veces nosotros como personas, como hijos, como hermanos, o mismo a veces como padres, solemos perder esa identidad, porque nuestras experiencias, nuestra forma de ver la vida, o mismo lo que hemos pasado, nos van marcando. Tal vez un padre ausente nos hace pensar que hay un Dios ausente. Otra vez un padre duro nos hizo creer que Dios es siempre duro y no podemos entender el amor de Dios. O todo lo contrario, como fueron tan duros con nosotros, hoy somos muy liberales con nuestros hijos. Disculpe que voy a usar la palabra nuestro muchas veces, es algo que debatíamos y que decíamos, porque también nos sentimos como futuros padres, pero también nos sentimos como que también fallamos, como que somos pecadores, y por ahí vamos a usar este término. O tal vez, al no haber tenido un padre que sea muy expresivo, nos cuesta hoy en día expresarnos con nuestros hijos y la única forma que encontramos a veces es con los gritos, malas actitudes o palabras, o tal vez también nos cuesta entender esa intimidad con nuestro Dios, de llegar a la única forma de mostrar autoridad sea de una forma no correcta. Pero es por eso que hoy lo que entendíamos y lo que veíamos de parte del Señor, no solamente para los padres, sino para toda la iglesia, es poder entender quién es nuestro Padre espiritual y por consiguiente qué es lo que vamos nosotros a hacer y también qué es lo que nosotros tenemos muchas veces que examinarnos. Bueno, así describiendo también cada padre terrenal, que aún nosotros, como aclarábamos, no somos, pero hay muchos que sí, y nos dieron el ejemplo, nos dieron consejos que estuvieron muy buenas, que la verdad lo vamos a recordar y vamos a tener en cuenta, y al momento de quizá de ser padre lo vamos a llevar a cabo y quizá nos vamos a encontrar con otras cosas, pero sabemos que tenemos a nuestro Padre, a Dios, y Él es el mayor ejemplo de ser un padre. Él es el Padre perfecto, pero ¿cómo lo podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer a ese Padre y que nos enseñe a nosotros también en algún momento a ser padre o a los que ya son, ser un buen Padre? Y sabemos que Jesús nos dice que nadie viene al Padre si no es por mí y que Él nos va a hacer conocer al Padre. Entonces podemos conocer al Padre y lo que Él desea de nosotros, siendo padres, hijos, también esposas, en todo sentido, quien nos enseña a conocer al Padre es por medio de Jesús, por medio de su palabra. Siempre al hablar de la paternidad de Dios, corremos el riesgo de transferirle nuestras experiencias humanas. Como decía Johnny, muchas veces tenemos el concepto de Padre de Dios y nuestro Padre nos faltó. Entonces cuesta tomar a Dios como Padre. O lo vemos de una forma terrenal, pero en realidad la única forma de ver a un Dios perfecto, a un Padre perfecto, es por medio de la palabra. Y de ahí nosotros tomar herramientas para llevar y ser un Padre bueno. Podemos ver
a Dios como Padre por medio de Jesús. Amén. Para comprender nuestro lugar y misión en el mundo, hemos de saber de dónde venimos. Nuestro origen está en Dios. Tenemos eso para que conozcamos en profundidad. El Hijo ha venido al mundo para conocer en profundidad al Padre. Él nos da a conocer el misterio del Padre y de su amor por nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Agradecemos al Señor por este tiempo y también porque podemos ver que por medio de Jesús, de su palabra, podemos conocer al Padre que hoy tenemos, que nos adoptó, nos tomó como hijos y nos dio redención y mandó a su Hijo para morir por nosotros y tenemos salvación por medio de Él. Así que cómo no agradecer en esta hora y recordar eso, que como cristianos y como hijos de Dios sabemos que por medio de Jesús conocemos al Padre y gracias al Señor por su Espíritu Santo hoy también que nos ha mostrado su palabra, nos ha iluminado, conocemos a Jesús y conocemos al Padre. Es por eso que hoy nos vamos a centrar en 2 puntos, porque el primero va a ser de un padre terrenal, el cual, a pesar de sus errores, a pesar de que tuvo falencias, pudo entender una verdad y pudo presentar a Dios, a su familia, a su Hijo. Dios mismo fue su descendencia tan marcada que hoy seguimos hablando de Él. Así que lo invito a que abra su Biblia en Génesis 22, 1. Mientras lo vamos buscando, es una historia conocida. Tenemos el ejemplo de nuestro Padre, nuestro Dios celestial, que Él es el mayor ejemplo. Pero hay padres también que vemos en la Biblia. En este caso vamos a ver a Abraham e Isaac. ¿Qué ejemplo tenemos ahí de padre? Cómo Él se mantuvo en las circunstancias y no flaqueó su fe en cada situación que Él pasó. Vamos a leer Génesis 22, versículo 1 y 2. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si conocemos a un simple vista la historia de Abraham e Isaac, podemos ver que Abraham, él no podía tener hijo con Sara, su mujer. Él tenía otro hijo, Ismael, pero no era el hijo de la promesa. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo de la promesa, que ese fue Isaac. Entonces le costó tener ese hijo y aún así teniendo la promesa y todo, el Señor en este pasaje vemos que se lo pide en sacrificio. En ese momento como padres muchos, o aún nosotros no sabiéndolo bien, pero entrando en ese papel, decimos, wow, ¿qué hacemos en ese momento? Como padres, la verdad que muchos hasta diríamos no, porque es nuestro amor tan grande por nuestros hijos. Sabemos que el Señor no pide sacrificios humanos y Abraham también lo sabía. Él estaba en tierra de Canaán y él sabía que el Dios de los cananeos, ellos sí pedían sacrificios humanos y eso era un horror para ellos. Pero él conocía al Dios verdadero, el Dios que se había mostrado a su vida, que le dio una promesa de su hijo, a cual no podía tener. Era una mezcla de situaciones en Abraham, de decir, yo sé que tú no eres como el Dios de los cananeos, que tú eres un Dios verdadero, pero aún así me pides a mi hijo. ¿Pero qué hizo él? ¿Qué dijo? Algo muy, heme aquí, diciendo, lo voy a hacer. No sé cómo tú lo harás, pero confío en que tú prepararás otro sacrificio. Abraham iban de camino a ese monte a sacrificar a Isaac, pero él sabiendo que el Señor iba a obrar y era una prueba para él y no iba a sacrificar su hijo. Él tenía la fe y la confianza en eso. La respuesta rápida de Abraham al llamado es maravilloso. Es un ejemplo de cómo un hombre o una mujer de fe deberían responder a Dios. Cuando Abraham dijo, heme aquí, esto significa que él estaba listo para ser enseñado, listo para obedecer, listo para rendirse y listo para ser examinado por Dios. Era un proceso.
Él siendo forastero, no sé si conocemos, en la tierra de Canaán, era forastero y todo el tiempo el Señor probaba su fe. Y esta era la última prueba para él darle la promesa de que toda su generación sería bendita y él sería el padre de la fe. Entonces, para que él alcance eso, tenía que pasar esta prueba, la más difícil. Como padre era su único hijo de la promesa, de él iban a venir todas las generaciones y Dios se lo pide. Y como, Señor, me prometiste esto y ahora me lo estás pidiendo, pero yo obedezco. Entonces ahora como padres nosotros pensamos, no que Dios nos puede pedir un sacrificio de nuestros hijos, obviamente que no, pero sí nos pide muchas veces el obedecerle, el buscarle, el ser enseñado, el ser probado nuestra fe, cómo reaccionamos nosotros como padres. Y Abraham es un claro ejemplo. Él dijo, Señor, heme aquí, no sé cómo tú me probarás, pero yo confío en que tú prepararás un sacrificio y mi hijo estará conmigo y de mi hijo saldrá toda la generación. Cuando el Señor le dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac. Dios llama a Isaac su único hijo, cuando Abraham de hecho tenía otro, como veíamos a Ismael, pero era Isaac a quien el Señor le había dado. Y justamente el Señor le podía decir, dame a Ismael. Pero él dice, no, dame a Isaac. O sea, yo quiero a Isaac. Y era una controversia para Abraham. Entonces tenemos un claro ejemplo de quién era Abraham, como padre terrenal, con falencias, con diferencias, como veíamos nosotros, somos pecadores, como decía Denis, somos pecadores, tenemos faltas como padres aún, como los que vamos a ser padres, pero aún así vemos ejemplos de cómo un hombre se puede sostener en fe, confiar en el Señor, obedecerle al Señor, más allá que la circunstancia sea difícil. Vemos un claro ejemplo de Abraham cuando Dios desafió su fe. Él fue aprobado, era una prueba y él cumplió esa prueba. Que nosotros cuando seamos aprobados como padres, como madres, como hermanos aún, que podamos salir aprobados, que nuestra fe se mantenga firme y como Abraham podamos también mantenernos firmes en la fe y en la confianza en el Señor. Algo que compartía Pipi, que decía muy bueno que el mejor legado que podemos dejar a nuestros hijos es poner nuestra confianza en Dios. Para terminar, en esta parte dice, cuando Abraham le planteaba al Señor, que él le decía, pero tú no eres como los dioses cananeos, tú eres un Dios grande, eres poderoso, tú no pides sacrificio humano. ¿Por qué él hacía esto? Pero él entendió que Dios estaba probando su corazón, probando su fe. Y el Señor le dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, porque de hecho el Señor, cuando Él está por hacerlo, por sacrificarlo, el Señor le impide hacerlo. Y le dice que fue probado. Me diste a tu hijo, a tu único. Sabemos que tenía Ismael, pero el hijo de la promesa era Isaac. Entonces el Señor le dice, Abraham muestra su corazón en cuanto a Dios, en que estaba dispuesto a dar a su único hijo. Así también vemos la relación con Dios, que Él entregó a su Hijo unigénito, al único, a Jesús, que vino a dar su vida por nosotros, en cual tenemos redención y salvación. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Señor. Dios muestra su corazón en cuanto a nosotros de la misma manera, dándonos a Jesús, su Hijo unigénito, como dice Juan 3:16. Claramente ahí vemos, nos poníamos a pensar y a analizar la situación, ¿no?, de la vida de Abraham. Fíjense, muchos de los ejemplos que nos dieron en los testimonios, en lo que iban contando, anécdotas, hablaban de que muchas veces más que las palabras eran los hechos que iban marcando la vida de nosotros. O mismo Cindy nombró eso, de que muchas veces no acordamos tanto las palabras de nuestros padres, pero sí lo que hacían día a día. Y acá vemos que Abraham mostró eso con su familia, con su hijo, hasta el último momento. O mismo cuando le preguntaba a su hijo, che, pa, no está el cordero, ¿cómo va a ser el holocausto? Y decía, no, tranquilo,
Dios va a proveer. Él confiaba en el Dios en quien conocía. Por tanto, él podía hablar, él podía decir a su hijo, no solamente a su hijo, porque él salió solo con su hijo, pero la familia había quedado también. Y se preguntaban, lo mirarían, si vas a hacer un holocausto, no te falta una parte importante. Y es por eso que nosotros cuando mirábamos esto, nos centrábamos en la vida de Jesús, como decía, que fue el sacrificio perfecto, ¿no? Dios entregando a su hijo, pero aún mismo Jesús muchas veces dice, yo hablo lo que viene del Padre. Vamos a buscarlo en Juan 8:31. Vamos a leer el contexto de eso para poder introducirnos en lo que viene después. Se titula La verdad os hará libres. Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mí y en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí estaba Jesús nuevamente discutiendo con personas que decían conocerlo, que decían servir a Dios, que decían estar en una comunión íntima. Y entonces Jesús los confronta. Ahí viene una cierta pelea entre que va y que viene, en que le decían que Jesús tenía demonios, en que decían que él estaba diciendo cualquier barrabasada. Y en el 38, Juan 8:38, fíjense lo que dice Jesús, contestando a todo lo que le habían injuriado, todo lo que le decían, dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ellos decían que eran de Abraham, y que Abraham había dicho esto y esto y esto, pero dice, yo hablo lo que dice mi Padre. Y si lo trasladamos a nuestras vidas, a nuestro diario caminar, muchas veces yo me encontraba, por ahí, como decimos, no somos padres, pero sí me encontraba con mi hermano menor diciendo frases que yo decía, o haciendo gestos que yo hacía, porque él, más allá de lo que yo podía decirle que tenía que portarse bien, él tomaba lo que yo me realizaba en mi diario vivir. Y acá podemos ver a Jesús diciendo esta verdad. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y eso me hacía analizarme a mí, primeramente, decir, ¿qué es lo que yo hablo? ¿Qué es lo que yo digo? Y no simplemente con mis palabras, sino con mis actos. ¿Qué es lo que yo estoy realmente diciéndole al mundo de Cristo? ¿Qué es lo que yo estoy realmente diciéndole cada día a mi hermano, a mi esposa, a mis compañeros de trabajo? Una de las cosas que hablábamos nosotros es que, y que aún mismo nos nombraron los padres, es que muchas veces están rodeados de tantas cosas al alcance de la mano, que a veces, por ejemplo, en nuestro trabajo se hace habitual en que hablen de diferentes temas. Y uno de los ejemplos que había dicho Samu era que él tuvo que decirle a un compañero, ¿eso le vas a decir a tu hijo? ¿Le vas a mostrar eso a tu hijo? ¿Vos harías eso si tuvieras un hijo? Y eso nos hacía a nosotros pensar, sinceramente, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? La claridad del Evangelio, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos para poder decirle a nuestros hijos? ¿Cuál es la identidad que nosotros vamos transmitiendo? ¿Cuál es la identidad que nosotros vamos ahora mismo esclareciendo? ¿Se fijaron la cita bíblica que tenía la imagen? ¿Se acuerda cuál era? ¿La pudieron ver o leer, no? Proverbios 4, ¿me acompaña? Exacto. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia.
Si leemos más arriba, es un consejo de un padre, dice, oíd, hijos, la enseñanza de tu padre. Esto me hacía realmente comprender que ante tantas cosas, como nos decían, y ahora mismo nosotros hablando, no hay un libro escrito, no hay una verdad, son la única verdad, y como hablábamos, y el camino es Jesús. Entonces no nos queda otra que muchas veces buscar esa sabiduría, buscar ese entendimiento a situaciones, a reacciones, como hablaba Sandro, que vos decís, yo tendría que reaccionar así, pero tengo que buscar sabiduría en el Señor. Y Él me enseñaba y me decía que retenga en tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. No la dejes y ella te guardará. Ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posiciones, adquiere inteligencia. Tómese 5 segundos ahí, antes de orar, antes de hacer lo que sigamos. ¿Cuál es el legado que le vamos a dejar a la próxima generación? ¿Cuál es el legado que nosotros le vamos a dar a nuestros hermanos? ¿Cuál es el legado que le vamos a dar a nuestros compañeros? Lo que hablamos hoy es la confianza en Dios, esa confianza plena, que fue recompensada, que fue retribuida. Tal vez hoy Dios no te pida que tengas que hacer un sacrificio, en cierta manera, en carne, pero sí por ahí en acciones, tal vez sí en decisiones que tengas que tomar. Hoy Dios nos llama y nos da una nueva oportunidad de poder conocer, de poder entenderlo, de buscar nuestra identidad delante de Él. El Padre que siempre soñamos, cantábamos. Tal vez no hemos tenido ese Padre soñado, tal vez no hemos tenido esa figura. O quizás hoy, a la luz de la palabra, encontramos la verdad y que hemos, en cierta manera, muchas veces he escuchado decir, fallamos como padres. Pero podemos encontrar el oportuno socorro delante del Señor. Podemos encontrar en su palabra que si queremos sabiduría realmente, podemos ir a buscarla. Una oración simplemente. Una oración de distancia estamos siempre. A una rendición, a un perdón, a una reconciliación. Muchas veces hay que saber perder para ganar. Tal vez nos toque ir a pedir perdón hoy para poder reconciliarnos con alguien acá en la tierra o mismo con Dios. Pero si queremos esa sabiduría, si queremos el hecho de manejarnos, y ya no hablo como padres, sino también como cristianos que profesamos la fe, y decir, como dijo Abraham, heme aquí, había toda una vida detrás de él. No es que él dijo heme aquí porque se le ocurrió, sino que hubo un heme aquí porque él conocía al Dios que adoraba. Aunque aparentemente parecía que las situaciones no iban a estar bien, aunque su familia a veces dudaba, él confiaba en su Dios. Aunque su hijo no entendía lo que estaban haciendo, él seguía confiando en su Dios. Y Dios le dio la victoria.